Hola, como sabes, se acerca una de las festividades más importantes en México. Esta es el Día de Muertos. Así que hoy dejaremos un poco de lado los temas del aprendizaje y hablaremos sobre la muerte y sobre el duelo. Quédate, que ya comenzamos. Bien, tendríamos que comenzar por definir qué entendemos por muerte. Y realmente, en el sentido de lo biológico, tiende a ser un poco más sencillo de lo que podríamos creer, ya que como lo decimos, la muerte viene a ser un hecho del orden de lo biológico y tiene que ver con la terminación del acto de la vida. Sin embargo, creemos que la situación va muchísimo más allá. Es decir, la muerte no solamente es un hecho que tiene que ver con lo natural. En este sentido, la muerte tiene una serie de expresiones en las tradiciones, en las costumbres, en la cultura y por supuesto en la subjetividad de cada una de las personas. Entonces, la muerte viene a tener un sentido polisémico, ya que tiene que ver con lo personal, con lo familiar, con lo social, inclusive con lo legal, con lo económico, por supuesto con la cultura, con la religión, con el misticismo y un continuo de situaciones que vienen dándose de manera simultánea. Entonces, podríamos comenzar a pensar que la muerte es un hecho que nos habita como sujetos, que nos es inherente y a causa de ello tenemos una serie de manifestaciones para recordarla o para vivirla de una u otra manera. La situación se pone más compleja aún cuando incluimos la situación del lenguaje. Los seres humanos somos las únicas personas que estamos advertidas o que podemos tener la noción de nuestra propia muerte. Parece que el lenguaje o la capacidad de nombrarlo es lo que nos da esta posibilidad. Y justamente esta capacidad meramente humana de saber que la muerte es un hecho que inevitablemente va a pasar, nos hace tener una serie de manifestaciones de la misma. Inclusive, los cultos hacia la muerte se retoman desde tiempos milenarios. Se ha encontrado evidencia de que al menos desde hace 60.000 años, cuando alguien de un grupo moría durante la cacería de una presa, el muerto era enterrado junto a sus lanzas y también junto a alimentos. Esto nos habla de un hecho sumamente importante. Parece ser que desde las civilizaciones más precarias de la humanidad ya teníamos una noción de la muerte como un hecho transitable, es decir, como el paso a otro lugar. De allí que se colocaran los instrumentos preciados para el cazador, así como alimentos para ayudarle en su viaje, cosa no muy distinta de lo que hacemos hoy en Día de Muertos. El altar viene a recordarnos que esa persona necesita ser iluminada en su camino de regreso y que también se le tienen que dejar una serie de ofrendas para que las aproveche en ese retorno. Entonces, podemos decir que desde las épocas primigenias, por ejemplo, los neandertales, ya tenían esta noción de que hay una vida después de la muerte. Del otro lado, tendríamos el concepto de duelo. En el sentido más genérico, al duelo lo podemos entender como un proceso al cual todo humano se enfrenta cuando ha llegado una pérdida, la cual no necesariamente tiene que ser humana. Sin embargo, parece que esta definición de estándar del duelo lo pone como un proceso de adaptación emocional. Cabría aquí la duda de si realmente es así de sencillo. Es más, ¿será posible adaptarse con rigor a la pérdida de un ser querido o de algo amado para nosotros como personas? La definición es sumamente cuestionable, porque ¿qué hay realmente de reemplazable en el duelo? En realidad, como lo llegó a argumentar Sigmund Freud en textos como Duelo y Melancolía, parece que las emociones o los afectos sí tienen un intento de cambiar de objeto, como si se intentara hacer una suerte de sustitución. Pero realmente eso no basta, porque cuando se pierde a alguien, siempre quedará un fragmento que ya no embona dentro de nosotros. Entonces, más que un periodo de adaptación, en realidad, el duelo tendría que dar cuenta de lo perdido, no del muerto en sí, sino de lo nuestro que se va con ese otro, porque nada es totalmente reemplazable. Claro, la energía psíquica tiende a moverse de objetos para intentar aliviar esa falta, pero cuando uno se enfrenta a la pérdida, algo queda, o más bien, algo falta, que ya no puede ser llenado con otra cosa. Probablemente solo se podría aprender a vivir con ello. Entonces, desde mi perspectiva, el duelo no tendría que ser un periodo adaptativo, ya que como dijo Jan Alush, solamente hay un duelo efectuado cuando quien está de duelo, lejos de poder recibir algo del muerto, lejos de poder extraer alguna cosa de él, suplementa esa pérdida con otra más, la de uno de sus tesoros. ¿Qué nos quiere decir esto? Sin duda,
viene a hablar de esa falta estructural que hemos intentado abordar en este video. Y es que, como lo hemos dicho, nada llena al humano, pero probablemente el poder resignificar, el poder transitar ese camino del duelo sea una mejor solución que intentar adaptarse a una nueva vida sin ese objeto. Y seguramente será una mejor solución que eludir la muerte o hacer como si nada hubiera pasado. Realizar este tipo de acciones cuando se enfrenta una pérdida viene a ser complejo, porque los muertos nos habitan, y cuando se extraña a quien muere es porque realmente se extraña su memoria. Uno se ve frente al acantilado de esa rota ilusión de crear más recuerdos juntos. Más que la muerte en sí, lo que nos viene a doler son todas esas posibilidades que quien se ha ido se lleva consigo mismo, como los ideales, experiencias, afectos, proyecciones. Quitar esta ideología de un duelo como un periodo adaptativo viene a ser muchísimo más complejo en nuestros tiempos, ya que en nuestra contemporaneidad nos enfrentamos a una sociedad que cada vez vive más acelerada, a una sociedad del cansancio y de la productividad. Tal parece que no hay tiempo para afrontar ese proceso tan nuestro. El duelo cada vez más se está volviendo algo solitario, una despedida a solas con todo ese dolor en boga, un dolor que ya no se comparte y que quedará en un pequeño ritual para después seguir con nuestra vida como siempre lo hemos hecho. Pero parece que todavía hay grandes esperanzas. Justamente el Día de los Muertos en México nos viene a recordar que la muerte es un ente colectivo, es algo que se vive en las tradiciones, en las costumbres, en lo cultural, es algo que se vive en y con los otros. Es un proceso de asimilación social. Sin duda, esta festividad de nuestro país nos viene a recordar y nos hace ver que la muerte, que el duelo, es un proceso inacabado y que se aviva año con esa visita de quien se ha ido y de quien ahora esperamos con ofrendas, con altares, con nuestro afecto. Como ya lo dijimos, somos los únicos seres advertidos de su propia muerte, y en nuestra necesidad de trascendencia y perpetuidad hacemos que justamente la cultura aflore con sus expresiones. Entonces, probablemente esta sea una invitación a que no olvides ese hecho cultural, ya que, como le intentamos mostrar, el duelo no tiene nada de adaptativo, pero sí tiene mucho de vivencial, y qué mejor vivirlo acompañado si así se decide. Recuerda, probablemente lo más importante del duelo es enseñarnos que el hecho de transitarlo es también un reflejo del profundo afecto que tenemos por el otro. En suma, el duelo nos viene a enseñar que el otro no muere sino hasta que es olvidado. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si así fue, me ayudaría mucho que me dejes un like, un comentario de qué te pareció y que puedas compartir esta información con alguien más. Te deseo que llevas un Día de Muertos lleno de afecto y de memoria. Si te gustó, pícale al suscribirme. Cuídate y nos estamos viendo pronto.